was just a little girl. Igualdad, libertad, fraternidad, derecho para todos, derechos para todos. Que será. Llega Tienes la Razón, donde apoyamos tu opinión. un programa radial donde se fundamentará los temas que te interesan y por los que luchas. Aquí, en Radio Capital. Con la conducción de María Ferrera y David Gómez. Gracias al Ministerio de Educación, UNICEF y la ONG Promsex. When I grew up and fell in love, I asked my sweetheart what lies ahead. Hola amiga, amigo activista, bienvenido a otra edición de Tienes la Razón. Hola María Fe, ¿cómo estás? Hola David, con hartas pilas para empezar bien el programa. Amiga, amigo activista, te estarás preguntando ¿cuál es el tema de hoy? David, danos la respuesta. Claro María Fe, el tema del día de hoy es la prostitución, un tema que a mi parecer es súper importante. ¿Qué opinas tú? Definitivamente, es un tema muy interesante y muy controversial también. Me muero de ganas por empezar este programa. Yo igual María Fe, productora, lanza titulares. En nuestro Top R te traemos las 5 prostitutas más famosas de la historia. Charlando con la razón, conversamos con Kimberly, una trabajadora sexual de 21 años. Además, David hoy nos trae una crónica sobre Joaquín, su amigo de la infancia. En la activación informativa tocaremos temas de violencia, prostitución trans y la situación de la prostitución en el mundo. Los alumnos de la UPC nos dan su opinión sobre si se debería crear una zona rosa en el Perú. En el Ring de la Razón, ¿sería de beneficio para los trabajadores sexuales una zona rosa en Lima? Charlando con la razón, la abogada Gisela Fernández Rivas Plata conversará con nosotros. Te presentamos un informe sobre la prostitución forzada infantil. Y de nuevo el Ring de la Razón, la defensa de los derechos para los trabajadores sexuales. Significa, al mismo tiempo, incentivar que se opte por este oficio. Uy, David, se viene un programón. Por supuesto, María Fe. ¿Qué te parece si empezamos? Me parece perfecto. Amiga, amigo activista, te invito a acompañarnos a nuestro Top R. Donde veremos 5 prostitutas muy famosas alrededor del mundo. Y no solo eso, tenían un gran poder en la sociedad. Oigámoslo. Llega el Top R del día. Hoy, las trabajadoras sexuales más influyentes de la historia. 5, 4, 3, 2, 1. Amigo y amiga activista, dicen que la prostitución es el oficio más antiguo del mundo. No sabemos a ciencia cierta si es verdad, pero lo que sí podemos asegurar es que muchas mujeres que ejercían este oficio han pasado a la historia. Demos un repaso imaginario a través de la historia y conozcamos a las prostitutas más famosas. Puesto número 1. Nos transportamos a la antigua Grecia, al año 400 a.C., para ser más exactos. Ahí nos encontramos a la trabajadora sexual más famosa de toda Grecia, Aspasia de Mileto, famosa por ser un personaje político altamente influyente en la Atenas del siglo de Pericles. Para que vea usted, amigo o amiga activista, que existían mujeres trabajadoras sexuales con altísimo poder político desde entonces. A pesar que no se sabe mucho de ella, muchos historiadores coinciden que ella manejaba un burdel y que su nombre de meretriz era Hétera. También se dice que fue amante del mismísimo Pericles, todo una joya de la antigüedad. Puesto número 2. Este personaje les hará recordar a las clases de religión, si es que estudiaron en colegios católicos. Quizás la prostituta más famosa de la historia y de la primera que tuvimos noticias, María Magdalena, aparece como uno de los personajes principales en la Biblia, salvada de ser lapidada por nada más y nada menos que Jesús. Hoy esta trabajadora sexual es considerada santa por la Iglesia Católica
y su imagen es recurrente en muchos artistas. También en torno a ella se han creado mitos sobre la descendencia de Jesús y un probable matrimonio con él. Una trabajadora sexual con gran notoriedad en la religión católica de la que conocíamos desde pequeños. Puesto número 3. Amigo activista. Ahora viajemos a las oscuras calles de Londres en el siglo XVIII y encontrémonos con la famosa Sally Salisbury. Esta célebre prostituta inglesa fue famosa por su belleza, además de ser la meretriz más famosa de la época. Tenía entre sus clientes a los más importantes de la aristocracia de la época. Por ejemplo, el vizconde Bolingbroke, el duque de Richmond, el poeta Matthew Prior, el duque de St. Albans y hasta el heredero al trono Jorge II, parte de la casa Hanover. Es decir, todos los hombres que ejercían el poder de la época. Ella tuvo un final poco feliz. Fue enviada a prisión por apuñalar a un cliente. Su vida ha servido de inspiración a varias obras literarias. Puesto número 4. Este puesto lo ocupa un personaje que figuró en la sociedad colonial mexicana por su belleza y riqueza. María Ignacia Rodríguez de Velasco, o mejor conocida como la Güera Rodríguez, fue una meretriz mexicana que ayudó con la revolución de su país, aunque no es tan conocida por eso. Ella trajo la atención de personajes tan conocidos como el libertador Simón Bolívar, el geógrafo Alexander von Humboldt y el libertador Agustín de Iturbide, a quien ella apoyó económicamente para costear las armas del ejército independentista mexicano. Una prostituta con sentimiento patriótico y amor por su país. Puesto número 5. Para este último lugar, nos transportaremos al Perú colonial, donde María Micaela Villegas y Hurtado de Mendoza, más conocida como la Perricholi, se convirtió en la cortesana más famosa y poderosa del Perú, ya que logró enamorar a uno de sus clientes más exclusivos, el virrey Amat, con quien tuvo un hijo. Otra vez, como pueden ver, amigo, amiga activista, podemos notar cómo los trabajadores sexuales han estado muy ligados al poder político. Una muestra del poder que tuvo ella en el Perú colonial y que hoy en día es un monumento histórico para el Perú es la Alameda de los Descalzos, que fue realizado por el virrey Amat en honor a la Perricholi. Estás en sintonía de Tienes la Razón, donde apoyamos tu opinión. Muy interesante el top. Me encanta que nos muestren a mujeres fuertes y poderosas. Muchas veces vemos cómo la percepción que tienen de las personas sobre las prostitutas es que son mujeres débiles. Acá nos demuestran que no, que son capaces de mucho. Exacto, David. Las mujeres somos capaces de mucho. Te comento que hace unos días hice una entrevista para el programa. Entrevisté a Kimberly, una joven prostituta. Suena interesante, oigamos la entrevista. Y en Tienes la Razón, llega... Razones para charlar. Me encuentro con Kimberly, como se dice llamar, una joven de 21 años que se vio obligada a ejercer la prostitución para poder pagar sus estudios. Hola Kimberly, cuéntame, ¿qué te llevó a ejercer esta profesión? Hola, bueno, me llevó a ejercer esta profesión el hecho de que mis padres nunca se hicieron cargo de mí. Mi papá, desde que yo era muy chiquita, abandonó a mi madre y a mí. Mi mamá se echó al olvido, nunca trabajó y es por eso que no tiene los medios económicos para pagarme una carrera. ¿Dónde estudias? En la San Martín de Porres. ¿Qué carrera estudias? Estudio psicología. ¿Por qué elegiste esa carrera? Porque ser prostituta me generó traumas y siento que al ser psicóloga voy a poder ayudar a mucha gente.
¿Cómo te iniciaste en la prostitución? Bueno, fue un día en el que salí, un sábado por la noche. Estaba con una amiga, me presentó un hombre que era un poco mayor, bastante mayor diría yo. Y este hombre me ofreció de frente pagarme a cambio de tener sexo. Entonces, primero lo pensé y luego lo hice y luego empecé a verlo como un negocio. Entonces me di cuenta que era rentable y de ahí es que yo me pago un alquiler de un departamento y pago mis estudios con eso. ¿Aproximadamente cuánto ganas al ejercer esta profesión? Aproximadamente unos 4.000, 5.000 soles mensuales. ¿Y cómo te sientes al ejercer esta profesión? Bueno, definitivamente es algo que me ha llevado a una depresión crónica. Voy al psiquiatra, el psiquiatra me está ayudando, también voy al psicólogo, me están ayudando porque me generó muchos traumas, muchas depresiones, me quise suicidar, pero son cosas que las estoy pudiendo superar poco a poco. ¿De qué distritos generalmente son tus clientes? Normalmente son de distritos adinerados, o sea, San Isidro, La Molina, La Planicie, El Golf. ¿Y cómo te tratan tus clientes? Depende, hay clientes que me tratan mal, hay clientes que son indiferentes conmigo y hay clientes que entienden lo que paso y que me tratan muy bien. A veces tengo, por ejemplo, 2 clientes que me tratan muy bien y me dan mucho dinero aparte del que es por noche, ¿no? ¿Y tu círculo social sabe que eres prostituta? No, nadie lo sabe. ¿Qué crees que pasaría si supieran? Creo que mi mundo se destruiría. Si tuvieras la oportunidad de cambiar y no ser prostituta, ¿lo harías? Si tuviera la oportunidad de que mis padres me pudieran pagar una carrera, no sería prostituta, pero si no fuera el caso ese, volvería a ser prostituta. Muchas gracias, Kimberly. Esas fueron las declaraciones de Kimberly. Regresamos al estudio. Es difícil escuchar casos en donde una persona se ve obligada a ejercer este oficio. Exacto, David. Es lamentable ver ese tipo de casos. Les deseo lo mejor a Kimberly. Igual yo, estimada. Cambiando un poco el tema, amiga activista, les traigo una crónica. Uy, ¿sobre qué? Sobre la prostitución masculina. Algo no tan visibilizado, pero que sucede. Suena interesante. Productora, muéstranos la obra de David. Ya eran casi las 7 de la noche, y el cielo estaba completamente oscuro en la fría Miraflores. El tiempo pasa rápido mientras las personas pululan por las calles, y las bocinas de los autos aturden a quienes están cerca. Decenas de restaurantes pomposos, librerías caras y uno que otro barsucho con lucecitas psicodélicas rodean el famoso Parque Kennedy. Estaba esperando más de media hora y no me podía sacar de encima a los compañeros gatunos que habitan dicho hábitat salvaje y cosmopolita. Lenguas, razas y culturas llenaban el ambiente. Kennedy siempre ha sido conocido como eso, un lugar atiborrado de turistas y de luces perpetuamente encendidas. Una burbuja dentro de Lima, una linda burbuja si es que me permito opinar. Yo meditaba mucho en cosas tan poco importantes para la gente como las que menciono. Hago esas cosas cuando espero. Es probable que sea mi forma de distraerme. Felizmente, la persona que esperaba se acercaba lentamente. La veía cruzar una calle hacia el parque. Al fin, decía en mi mente. Sus zapatos negros retumbaban cuando se acercaba. Movía ligeramente el copete de su cabello mientras caminaba. Me estiró el brazo para saludarlo. Joaquín yacía ahí, parado frente a mí, un poco callado como lo recuerdo del colegio, pero severamente más arreglado. Joaquín había desaparecido de mi vida hace ya varios años, aunque logré contactarlo por redes sociales para poder saber más de él. Su cabello llegaba a los hombros,
Su nariz relucía por lo afilada y fina que era. Su brazo izquierdo tocaba su cintura constantemente, mientras que el derecho hacía gestitos cuando hablaba. Es increíble cómo la gente cambia, me preguntaba a mí mismo mientras Joaquín me recordaba sobre escenas que vivimos en el colegio. La calle es difícil, yo estoy bien ahora, pero no me ha sido nada sencillo, me dijo mientras prendía un cigarrillo. La vida de Joaquín había sido dura. Sus padres lo echaron de la casa al enterarse que era homosexual como a los 17 años. Luego de eso, no supe mucho sobre qué fue lo que pasó, solo que vivía en casa de alguna tía suya en provincia. Ningún familiar me quería albergar por mucho tiempo. Al maricón de una familia provinciana siempre le dan la espalda, comentaba desmintiéndome. Joaquín no terminó la universidad, no pudo hacerlo. Sin muchos soles en sus bolsillos, decidió tomar el camino que él consideraba más fácil y en el que para él era muy bueno. Soy puto o flete, como quieras. El sexo es lo más fácil y rápido que encontré para conseguir dinero, y así fue, comentó Joaquín. Joaquín conoció a su primer cliente gracias a un amigo suyo una noche en un bar gay en Barranco. Joaquín me comentaba, era un gringo, uno de esos tíos de 40, 50 años. Yo estaba asqueado, nunca había tenido sexo con alguien así, ni mucho menos por dinero, pero me estaba quedando pobre, así que lo hice. Mi amigo entrañable del colegio había construido todo lo que era en esos 6 años, gracias a uno de los oficios más antiguos del mundo. Estoy por terminar en un par de meses diseño gráfico en Toulouse. Vivo en una habitación por aquí cerca. Todo por sexo. Suena fácil, pero a veces tienes que solo aguantar cosas para salir adelante, me dijo Joaquín. Uno puede llenarse de asombro por muchas cosas. A mí me asombró eso. Un oficio vinculado normalmente con mujeres recaía en un amigo de la infancia. La sociedad patriarcal lo había abandonado, lo empujó a hacer lo que para él era más fácil. No me arrepiento de nada, mi vida es esa, y me gusta el sexo, me gusta el dinero y estoy bien con eso, agregaba mi amigo mientras se frotaba las manos por el frío. El abandono social es algo estremecedor. Me retumbaba la cabeza ese pensamiento. No me podía poner en los zapatos de Joaquín. Era algo completamente extraordinario para mí. Una especie de libertad, probablemente obscena para muchos, se formaba en sus labios. La hora había pasado rápido. Mis pies se entumecían por el frío y mis posaderas estaban como roca luego de estar sentado por tanto tiempo. Joaquín miró su celular y me guiñó un ojo. Debo irme, querido amigo. El servicio llama y no me puedo hacer esperar con ciertos clientes. Me dio un beso en la mejilla y dio zancadas atolondradas hacia el extremo del parque para doblar en una callecilla próxima. Un mundo olvidado, pero conocido al mismo tiempo, estaba ahí. En las narices de cientos de limeños y limeñas se forma el olvido. Un olvido como el espaldarazo que le dieron a Joaquín. Un muchacho que se recursea haciendo lo que muchos no concebirían hacer. Estás en sintonía de Radio Capital, donde tu opinión importa. What will I be? Will I be pretty? Es lamentable. Creo que el Estado debería darle más atención a estos casos para que puedan recibir una ayuda. De todas maneras, aunque nadie puede ir en contra de sus decisiones, cada quien debe ser capaz de elegir sus opciones. Eso es muy cierto, pero debería existir opciones. Pero aún es tiempo del debate, estimado. Ahora entraremos en Chan Chan Chan, la activación informativa. Productora, ya sabes qué hacer. Ahora la activación informativa. Lo último de los hechos que te interesan.
28 mujeres que ejercían la prostitución en nuestro país fueron asesinadas entre el 2014 y 2015 por sus clientes, por sus parejas o por mafias. Estos datos los maneja Gestiópolis, un movimiento feminista en el Perú. Según el informe realizado por este grupo, estos casos son únicamente por odio hacia personas que ejercen trabajos sexuales. Según Gestiópolis, los asesinatos de prostitutas son crímenes machistas invisibles, porque apenas aparecen en las noticias y no se contabilizan en cifras oficiales. De los 28 asesinatos de mujeres que ejercían la prostitución, 19 fueron cometidos por clientes y 9 fueron perpetrados por sus parejas. La edad promedio entre las víctimas es de 34 años. De los 28 asesinatos de mujeres, 22 de ellas tenían edades comprendidas entre 20 a 40 años. En relación al lugar donde estas mujeres ejercían la prostitución, 20 lo hacían en la calle y 4 en clubs. De los casos restantes se desconoce el lugar donde ejercían. El informe revela que la edad media de los homicidas es de 36 años. En aquellos casos donde se conoce la relación entre homicida y víctima, la mayoría son clientes, un 55%, seguidos de parejas, un 20%, clientes sospechosos, 7%, expareja, 3% o conocido, 3%. Estos porcentajes son bastante aterradores y ponen en duda la labor de la policía y del Estado ante las cifras que estos manejan con relación a las cifras que tiene el grupo Gestiópolis. Ojalá las fuerzas del orden y el Estado logren unirse para conseguir que estos crímenes de odio sean sancionados de manera adecuada y eficiente. El lunes 27 de junio fue el Día Internacional del Orgullo Gay. El colectivo Matrimonio Igualitario, junto con un grupo de activistas a favor de las trabajadoras y trabajadoras sexuales, han convocado una marcha para el sábado. La marcha es contra los travesticidios como parte del Día del Orgullo Gay. La prostitución se define como el acto de participar en actividades sexuales a cambio de dinero o bienes. Aunque esta actividad es realizada por personas de ambos sexos, se relaciona más a menudo con las mujeres. Sin embargo, también se aplica a los hombres, en el contexto de la prostitución heterosexual, homosexual, travesti y trans. Hace 5 días ocurrió el asesinato de una travesti que ejercía la prostitución en nuestra capital. A Shannon le aplicaron 7 puñaladas. Su cadáver apareció desnudo y con las manos atadas. Hasta el momento no hay sospechosos detenidos por el crimen. Los organizadores de la marcha convocada para este sábado sostienen que la violencia y el odio contra los trans va en aumento y que ya se han producido varios crímenes en lo que va del año. Con el lema Justicia por Shannon, la movilización partirá este sábado 2 de julio desde el Campo de Marte en Jesús María con dirección a la Plaza San Martín en el centro de Lima. Ellos señalan que quieren gritar bien fuerte por ella y por todas las compañeras asesinadas, cuyas muertes han quedado en el anonimato. En lo que va del año, solo hay registro de 6 casos oficialmente. Los cadáveres de muchas travestis, al llegar a la morgue, son registradas como hombre y no como personas trans. Esta situación no ayuda a tener un mayor registro sobre los casos de crímenes de odio. J'espère qu'au ciel, les diables malins coupent aux anges. La prostitución es, hasta ahora, un tema controversial en la sociedad. Existe una gran cantidad de personas que está en contra de nombrar la prostitución como un trabajo formal. No obstante, algunos países han legalizado la prostitución y han creado leyes para la protección de estos trabajadores. Amigo y amiga activista, en Argentina, por ejemplo, el 31 de enero del 2014 se determinó que la prostitución ejercida libremente y por personas mayores de edad debe considerarse un oficio amparado por la libertad del trabajo. Además, el Estado muestra una responsabilidad en concientizar a las personas que están en contra de este tipo de trabajo, a ser tolerantes y explicar cuáles son las nuevas leyes que respaldan a los trabajadores sexuales. Asimismo,
ofrecen cursos y talleres para aquellos que decidieran dedicarse a otro fin. Otro caso es Uruguay, donde recientemente se han comprometido a mejorar los derechos de los trabajadores sexuales. El pasado 2 de junio, Día Internacional de la Trabajadora Sexual, el Ministerio del Interior de Uruguay lanzó un comunicado donde declaró que dará medidas y leyes para educar culturalmente a las personas. El objetivo es garantizar la prevención y protección de los trabajadores sexuales. Y en España, por ejemplo, se está luchando para detener la explotación sexual. Desde el 2013, las autoridades ya van deteniendo a más de 2.000 personas que obligaban a mujeres y niños a trabajar como prostitutas. Además de Argentina, Uruguay y España, existen otros países como Colombia, México, Holanda, Brasil, Canadá, etc., que han legalizado la prostitución. Estos países muestran su total respaldo a este trabajo y están buscando la manera de crear una sociedad más tolerante y detener la violencia hacia estos grupos de personas. Ten en cuenta esta información, amigo y amiga activista. En definitiva, debemos hacer que el Perú tenga una mente más abierta. Amiga, amigo activista, juntos lo lograremos. De todas formas, para poder desarrollarnos y crecer como país, debemos empezar a aceptarnos y a aceptar que la prostitución es un empleo. Exacto, David. Te comento que me han informado que la productora nos tiene un sondeo. Uy, ese milagro está colaborando con la información. Así parece. Tanto que hemos luchado para que esto suceda. Tanta lucha tiene sus beneficios. Oigamos lo que nos trae nuestra productora. Estamos acá caminando por las calles de Lima para preguntarle a la gente qué opina sobre la implementación de la zona rosa en Lima. ¿Crees que se debería implementar una zona rosa en Lima? Sí, porque las trabajadoras se beneficiarían y también se beneficiaría el gobierno porque recibirían impuestos de esas trabajadoras. Además que las trabajadoras se podrían jubilar y podrían tener un sueldo para después. Sí, porque para que las chiquillas no estén bailando por ahí o por allá, mejor que haya una zona específica donde la gente que quiere requerir esos servicios vaya. Y así se quita que, por ejemplo, un niño las vea. Más que nada por un tema de orden. Ya, yo creo que sí es necesario que se implemente una zona rosa en Lima, porque si te das cuenta hay un montón de esas chicas que trabajan ilegalmente y en diferentes partes de la ciudad, ¿no? Entonces, uno, que da mala imagen, dos, que expones a que haya muchos peligros, no solamente para los ciudadanos, sino también para ellos, porque les puede pasar de todo, ¿me entiendes? Y aparte sería como que algo más controlado, me parece, ¿no? Y de todas maneras, así no haya la zona o haya, va a haber prostitución, entonces es mejor, creo yo. Que está bien, sobre todo porque así se evitarían como que enfermedades de transmisión sexual y protegerían a la trabajadora sexual en ese sentido de que puede que alguno de los clientes sea brusco o se trate de sobrepasar, muy aparte de que ellas den ese servicio, también se debe proteger sus derechos, ¿no? Son trabajadoras igual. Esa es la opinión de la gente acá en las calles de Lima sobre si se debería implementar la zona rosa en Lima. Y al parecer sí se hizo una. Amiga, amigo activista, coméntenos ustedes si están o no de acuerdo con una zona rosa. Tema bastante interesante, ¿no crees, María Fe? En definitiva, David, aunque no creo que se debe incentivar, ¿ah? Estimada, al parecer vamos a discrepar un poco en esto. Uy, no, aquí empezamos. Amiga, amiga activista, les presento el ring de la razón. Entremos al ring de la razón. Esta fecha se enfrenta por la izquierda David Gómez, defendiendo la zona rosa, y por la derecha
María Ferreira, defendiendo la continuidad. La situación de las trabajadoras y trabajadores sexuales en el país no es la mejor comparada con la de otros países. Miles de trabajadores sexuales en el Perú no son reconocidos como lo que son, personas. Y por sobre todo, son estigmatizadas por la sociedad y son desplazadas continuamente por no tener un contexto adecuado para trabajar. ¿Es necesario implementar una zona rosa en la ciudad de Lima? Considero y reafirmo mi posición sobre la necesidad de este país de tener una zona rosa, en donde las prostitutas y prostitutos sean reconocidos como trabajadores y en donde se les pueda respetar y reconocer de qué trabajan. Eso evitaría informalismo sin sentido y hasta abusos de agentes policiales y de la gente en sí misma. Un ambiente seguro, sí, eso es lo que necesitan. ¿Qué crees tú? No sé, David. Creo que el Perú no está preparado para este tipo de lugares. Considero que los peruanos aún no tenemos una mente abierta. Por más que todos saben que la prostitución es muy consumida, no creo que los peruanos estén de acuerdo y puedan estar tranquilos sabiendo que existen estos lugares. Es más, considero que al existir estos sitios puede haber más violencia, pues este sería el primer lugar que las personas que no toleran estas actividades atacarían a las trabajadoras sexuales. Ese es un gran problema, María Fe. El tan solo decir que no estamos preparados para algo que vincula el respeto de derechos es un problema social tremendo. Las trabajadoras sexuales como minoría jurídica merecen que se les respete. No más desplazamientos, no más violencia y no más atentados contra un trabajo. ¿El Estado debería proteger a las trabajadoras sexuales? Creo que si se implementara una zona rosa, el Estado debería velar por ella. Hacer que los derechos laborales y humanos inherentes a cada prostituta y prostituto que trabaje ahí sean reconocidos. Y por sobre todo, protegidos. Es un proceso, claro. Paso a paso con ese reconocimiento se podría inclusive darle un salario fijo y hasta un seguro médico. Sí, David, es lamentable que nuestro país no pueda respetar los derechos de las personas, pero es una realidad que debemos aceptar y tratar de cambiar poco a poco. Sin embargo, no creo que el Estado debería intervenir en una zona rosa, y mucho menos dar una pensión a los trabajadores sexuales. Considero que una zona rosa es un negocio privado, por lo que no creo que el Estado deba interferir en eso, y más aún pagar un sueldo con el dinero de todo el pueblo, y peor aún cuando una mayoría esté en desacuerdo. No pareces lamentar tanto el hecho que no se respeten los derechos, ¿ah? Por si acaso, la función del Estado en sí mismo es eso: velar por cada uno de las ciudadanas y ciudadanos que una nación compone. Y esto, por supuesto, no tiene nada que ver con ningún tipo de apreciación o carga moral sobre lo que una persona haga o llegue a optar como trabajo. El Estado debe supervisar y dar garantías a las trabajadoras sexuales. Además, un seguro médico es lo último que debería denegársele a alguien, y menos si es que está en constante peligro biológico, sin decir el contacto tan cercano que esta población tiene con la violencia social de un contexto patriarcal. ¿El Estado debería brindar un seguro de salud gratuito y una pensión a las trabajadoras sexuales? A ver, estimado, nunca he dicho estar en contra de esto. Sin embargo, ¿por qué el Estado debe pagarle mensualmente a personas que trabajan y ganan un sueldo para poder mantenerse? Si al momento de retirarse estas personas quieren un sueldo, que este sea con aportes que ellos han dado mensual, como una AFP. Con el seguro médico, no digo que no debería, todos tienen el derecho a tener acceso a la salud, pero también se debería tener ciertas restricciones. La violencia social es clara, y creo que nadie puede estar de acuerdo con ella. Pero para evitar eso es todo un proceso que debemos llevar a cabo de la manera más prudente. Creo que todo lo que yo he dicho es prudente, ¿ah? Me parece que el Estado debería velar por los derechos laborales de todas y todos, así como el acceso a un seguro médico. Es cierto que para ello se necesitaría la reactivación económica del país, pero me parece necesario, pues.
no por mero capricho, sino por todas las poblaciones que son vulnerables y estigmatizadas a la par de la informalidad, como lo es ciertamente la prostitución en el Perú. Debemos luchar por eso, y es ahí que en ese poco a poco que la implementación de una zona rosa va a significar el respeto en un contexto definido de este grupo de personas, al menos como inicio. David, como siempre, nuestras posiciones nunca van a coincidir. No creo que el Estado deba dar una pensión a los trabajadores sexuales, puesto que no trabajan para el Estado, por lo tanto no es responsabilidad de ellos mantenerlos. Lo que sí creo, y asumo que usted, querido activista, también lo cree, es que el Estado debería invertir en la concientización de la población, a que sean más tolerantes y que respeten a las personas que tengan una diferente forma de pensar. Esta jolie paire de fesses, la peur de la solitude, le hasard et la paresse, ou une mauvaise habitude. Ay, David, me encanta debatir contigo. Nunca estaremos de acuerdo en absolutamente nada. No sé, creo que ambos creemos que se debe respetar los derechos de las personas. Bueno, solo estamos de acuerdo en una sola cosa. Amiga mío activista, no cambien de emisora. Tienes la razón, se va a unos breves comerciales. Derechos para todos, derechos para todos. Enseguida volvemos con Tienes la razón. I asked my mother, what will I be? ¿Qué pasa si me cambio a Claro? Tienes Facebook, Twitter, WhatsApp. Postea gratis, chatea gratis. Postea, Twitter, chatea gratis. Ahora en Claro, Facebook, Twitter y WhatsApp son gratis. Con los nuevos planes, Claro Conexión. Esta es la historia de amor más corta del mundo. Carlos y Sofía se enamoraron a primera vista. Carlos le regaló un delicioso café recién hecho de Macafé. Sofía no toma café. Fin. Hay cosas importantes en el amor y una de ellas es encontrar con quién compartir un buen café de McDonald's. Sigue buscando, Carlos. Ya llegará. Disfruta un Sausage, Egg and Cheese McGriddles Breakfast Sandwich y llévate uno más, o una soda mediana, o un té dulce, o un café caliente o helado McCafé por $3 en McDonald's. Precios y participación pueden variar por tiempo limitado. Todo va a estar bien, todo va a estar bien. Pase lo que pase, sé que todo va a estar bien. La vida está llena de peligros que no podemos evitar. Preocúpate menos. Rimac. Todo va a estar bien. Derechos para todos, derechos para todos. Estamos de vuelta con Tienes la razón. I asked my mother, what will I be? Will I be? Y en Tienes la razón llega Razones para charlar. Bueno, ya me hidraté un poco para poder seguir con el programa. Me alegro, David. Siempre es bueno mantenerse hidratado y a ver si te mojas un poco la cara, a ver si te despiertas un poco. Bueno, cuéntanos, ¿qué sigue en el programa? Amiga activista, te comento que tengo a mi lado a la abogada Gisela Fernández Rivas Plata, quien ha sido profesora de la Pontificia Universidad Católica del Perú, además de ser magíster en Género y Políticas Públicas de la Universidad Mayor de San Marcos. Ha trabajado en la Defensoría del Pueblo, Amnistía Internacional y ahora jefa de la Oficina de Ética para la Investigación e Integridad Científica en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Buenas noches, Gisela. Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y nada, corregirte que no soy magíster en Género y Políticas Públicas. Tengo los estudios concluidos y soy magíster en Bioética y Derecho. Ok. Gracias por la aclaración. Digo, gracias por la aclaración. Cree que estamos mintiendo. Sí. Está buena la aclaración. Muchas gracias. Lo siento. Bueno, Gisela, para empezar esta entrevista, cuéntanos un poco, ¿la prostitución es o no un delito? No, la prostitución no es un delito. Y ahí sí creo que hay que además aclararlo en términos inclusive de opinión, ¿no? Estos temas para mí
son no solo fascinantes, sino muchas veces bien frustrantes, y a veces me pongo a pensar por qué me interesan tanto estos temas. Me cuestiono, no sé qué ha sido en mi vida anterior, porque como son temas muy abiertos a la opinión pública, la gente cree que todo es opinable y hay cosas que no lo son. Por ejemplo, si es o no un delito, no es una opinión, es, digamos, una definición. No es un delito, en nuestro país no lo es, en otros países sí constituye delito, pero para el Estado peruano no lo es. Lo que es delito es el proxenetismo, que es lo que coloquialmente la gente llama alcaficho. Claro. ¿No? Ese sí comete delito, porque lo que el Código Penal sanciona, y es en el Código Penal donde están recogidos los delitos, no se sanciona la prostitución, sino se sanciona el proxenetismo, es decir, la explotación de un tercero, ¿no? Para el ejercicio, la explotación sexual o laboral de un tercero, en este caso sexual. Pero ahí justamente recae esta discusión que estábamos justo conversando en la preentrevista sobre estas, digamos, grupos de feministas que tienen diferentes tipos de pensamientos sobre este tema, ¿no? Y ahí se cuestiona si es que la prostitución es un trabajo o si tiene implicancias de vulnerar éticamente o moralmente a la persona, ¿no? Entonces ahí mi pregunta sería, ¿la prostitución es un trabajo? ¿No es un trabajo? ¿Qué cosa es? Es interesante la pregunta. Yo haría unas diferencias entre si es trabajo o si debería serlo en todo caso, porque en nuestro país no es considerado un trabajo. De hecho, es una práctica bastante estigmatizada, ¿no? Digamos, la sociedad masivamente no suele preocuparse por lo que pasa con las trabajadoras sexuales. Es más, tampoco las suelen llamar trabajadoras o trabajadores sexuales, ¿no? Y ahí creo yo que el lenguaje evidencia, y el lenguaje es muy potente, evidencia el trato que se le suele dar socialmente hablando a quienes ejercen este oficio. Si debiera ser considerado un trabajo o no, y ahí es donde vienen las discrepancias. Yo estoy en el sector de feministas que cree que sí debería ser considerado un trabajo. Hay un sector del feminismo efectivamente que considera que no, y que considera que no por distintas razones. Si quieres conversamos sobre esas razones. Claro, ¿sí? Sería bueno. Bueno, hay varias y bien distintas también, ¿no? De hecho, algunos consideran que no es un trabajo, que no debiera además ser considerado como tal, porque lo consideran una afectación de derechos fundamentales de estas personas que estarían ejerciendo esto, ¿no? Sienten que muchas de ellas no están eligiendo verdaderamente ejercer esta práctica, sino que se ven obligadas por las condiciones de vida, por las circunstancias en que viven. Son esas las que creen que, digamos, las trabajadoras sexuales son un vestigio del patriarcado, ¿no? Sí, digamos, de alguna forma. A ver, digamos, yo también creo que efectivamente la práctica puede ser de alguna manera ejemplificar bastante de ese patriarcado, lo que no significa que no debería ser considerado un trabajo, que ahí sale de pronto mi vena liberal, ¿no? Que en la que también vamos a discrepar seguramente. Sí, me imagino que sí. Pero digamos, hay varias objeciones. Por un lado está un sector conservador, bastante preocupado por la moral pública, por llamarla de alguna manera, que considera que es un trabajo pues más bien inmoral, incorrecto, lo valoran como tal, entonces creen que no genera nada bueno en la sociedad, entonces de pronto no debe ser, no es considerado un trabajo y no debería serlo. Otro sector más bien va a considerar que ese sí es el sector feminista, porque este sector conservador no es feminista. El sector feminista que está en contra más bien no está en contra por esas razones, está en contra porque siente que es una práctica que sigue estigmatizando a las mujeres, que sigue considerando a la mujer en determinadas condiciones, que sigue además, digamos, ¿cómo se dice esto? Repitiendo esta lógica de considerar a la mujer un objeto, cosificarla, y que esta práctica lo que hace es eso, reificarla, ¿no? Yo creo que sí, que efectivamente en muchos casos sí se reifica, pero creería que es en aquellos casos en donde estamos frente a trata de personas, claro, por ejemplo, ¿no? Pero cuando se trata de, sí, mucho más complejo. Y sí, ya es abrirnos e irnos hacia otra dirección. Pero creería que hay trabajadoras sexuales, las consideradas trabajadoras sexuales de alto vuelo, por ejemplo, que no están en esas condiciones de explotación y viven de ese trabajo. Y hay unas que no son de repente tampoco de este alto vuelo, pero que han elegido en más o menos determinadas libertades, porque claro, hay un sector del feminismo radical que de pronto dice, es que estas mujeres no tienen capacidad o no tienen libertad para tomar la decisión, no hay una libertad real. Pero miremos cuántos de nosotros tenemos efectivamente libertad real. Exacto. Al momento de tomar decisiones de qué carrera estudiar, ¿cuántos de ustedes, estas generaciones nuevas, no hacen una valoración de cuánto van a recibir de sueldo en el mercado y dicen, no, esto no paga, voy por la otra? O sea, exacto, hay también una valoración del ingreso porque la gente también quiere vivir. Quiere vivir bien. Exacto. Entonces, a veces
Yo creo que también muchas de las afectaciones que sufren estas personas tienen que ver con lo estigmatizado que está el trabajo o digamos el ejercicio de la prostitución, y quieras o no, de alguna manera has crecido en una sociedad donde le estigmatiza mucho, y sentirte tú un agente de, creo que también genera toda una determinadas condiciones psicológicas que te afectan, que te van marcando, ¿no? Eso me parece que está ahí. Pero yo igual sigo apostando por considerarlo un trabajo, porque creo que inclusive el considerarlo un trabajo va a proteger la condición de estas trabajadoras sexuales, ¿no? Pero ahí viene otro problema, ¿no? Porque, digamos, ¿cómo hacemos para que esto no se entienda como una apología, ¿no? Porque, digamos, si estamos defendiendo de alguna forma, claro, se puede entender como apología, ¿no? Sí. Normalmente cuando uno permite algo te acusan de apología, ¿no? Uno dice que no se debe penalizar el aborto y creen que uno lo está promoviendo. Uno dice, sí, eso pasa. Sí, pues, sí, yo creo que no es yo creo que no es un tema de apología, pero para eso yo, que suelo muchas veces no tener el cable a tierra, creo que en esto sí lo tengo bastante. ¿Cómo yo voy a ir donde las trabajadoras sexuales organizadas a decirles lo que ustedes hacen está mal? Esto no es un medio de trabajo, hagan otra cosa. Yo tengo posibilidades de ofrecerles otra cosa. Muchas de ellas sustentan a su familia con ese trabajo. Claro. Entonces, es más, el Estado está en condiciones de decirle a ellas, deja de hacer esto porque vas a hacer esto otro. No hay opciones. Entonces, claro, yo creo que si vamos a luchar por desaparecer aquellos espacios de explotación o de reificación de una población, ok, está muy bien, pero no hay que perder de vista esto otro, ¿no? Además, los trans, ¿dónde quedan los trans? Que también estamos hablando de prostitución y pensando en las mujeres, claro, y de pronto los trans. Claro, ¿y cuál crees que debe ser el papel del Estado? No vemos que es una población bastante vulnerable y no reciben apoyo de ningún lado, ni siquiera tienen una opción verdadera para elegir en algunos casos. Es que creo que el Estado no está para darles un apoyo. Ahí coincidía con estas opiniones que comentaban aquí en el programa antes. Este Estado sería, ¿no? Pero es que, a ver, yo creo que no hay unas opciones reales, y pensar en que el Estado te dé opciones, yo creo que el Estado tiene que apostar por la educación. Si hubiera mayor acceso a educación en igualdad de condiciones reales, la gente también tendría mayor posibilidad de insertarse en el mercado, sea lo que vayas a hacer en la vida, sea lo que vayas a hacer, ¿no? Lo que vayas a hacer. Claro. Entonces sí, el Estado tiene que seguir apostando por la educación. Ahora, que hay una población que ya ejerce prostitución y qué hacer desde el Estado con ella, sí, yo también creo que habría que hacer cosas, y una de ellas sería reconocerlas como trabajo. ¿Pero debe considerarse población vulnerable o no? Yo creo que es población vulnerable, y creo que también, ahí abres otro debate, inmenso. Sí, pues. ¿Por qué? Por el tema de vulnerabilidad, porque mucho hablamos de considerar población vulnerable o no a la gente, y creo que poco se ha discutido también socialmente qué cosa significa ser población vulnerable. Sí, pues, y yo creería que sí. Tensísimo, exacto. Y en el caso de prostitución, yo diría que sí, porque las condiciones en que viven en nuestro país es población vulnerable, y que podría dejar de serlo si las condiciones cambiaran. Sí. Bueno, Gisela, tú sabes que a veces el tiempo es un poco corto acá en la radio. Perdón. No te preocupes, más bien agradecerte por acompañarnos y responder algunas de nuestras dudas. Sí, muchísimas gracias por esto. Siempre gracias a ustedes. Estuvimos con Gisela Fernández Rivas Plata, quien es abogada de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En definitiva, siempre es bueno que algún profesional nos aclare ciertas cosas, ¿no? Por supuesto, uno de los temas más importantes, a mi parecer, es la mal llamada prostitución infantil. ¿Tú qué opinas de este tema, David? Sí, cambiando ya un poco de tema, lo que nosotros mal llamamos prostitución infantil es un abuso de una persona mayor que solo busca lucrar mediante aquel indefenso niño y niña. Por ello, amigo, amiga activista, a continuación le traemos un informe sobre el abuso sexual infantil. A ver, entre otros aspectos vinculados al tema de la prostitución y que me parece importante discutir, es el del abuso, específicamente la de la prostitución forzada infantil. Si se habla de abuso sexual, violencia sexual o explotación sexual con fines comerciales, estamos inevitablemente ante un tema de prácticas criminales y de inaguantable sufrimiento para los niños y niñas. Esto es algo muy común en diferentes partes del mundo y significa una agresión contra los derechos fundamentales de los niños y a la humanidad en sí misma.
Para entender un poco más este concepto vinculado a la explotación sexual, hemos conversado con el abogado Aarón Andías, docente de la UPC, quien nos explica más sobre este tema. La norma competente del tema define la explotación sexual infantil como aquel acto en donde se utilizan niñas, niños o adolescentes para realizar actos sexuales sin consentimiento y donde estas personas van a obtener un beneficio, sea económico, es decir, sea mediante un dinero o sea a través de otro tipo de beneficios como entregar comida. Hemos escuchado al abogado Aarón Andías, quien es también docente de la UPC. Entonces, la expresión explotación sexual con fines comerciales puede designar, ya que atañe a los niños, relaciones sexuales en las cuales al niño le pagan por sus servicios. Sin embargo, a menudo no es así, y más bien es el explotador quien se queda con el dinero. En el caso del tráfico de niños, las víctimas son reclutadas, transportadas, alojadas y alimentadas por el explotador, quien las obliga a trabajar en prostíbulos. El comercio sexual infantil está a menudo ligado con el turismo. Muchos extranjeros, hombres y mujeres, no dudan en visitar países tales como Tailandia, Cuba, Venezuela, Sudáfrica, India, entre otros, para tener relaciones sexuales con niños y niñas. No pasa un segundo sin que un niño sea violado, torturado o abusado en alguna parte del mundo. Se estima que en Asia, por ejemplo, más de 1 millón de niños son explotados sexualmente. India es el país asiático más afectado, con al menos 400.000 niños como blanco de tal explotación. En Estados Unidos, por otro lado, más de 300.000 niños se ven afectados por algún trato sexual y abusivo. Y en Sudáfrica, cerca de 30.000 niños se involucran en la prostitución. Nos preguntamos a partir de estas cifras, ¿por qué sucede de manera tan repetitiva en todo el mundo? Para entender más los factores que producen esta explotación sexual infantil masiva, hemos conversado con el abogado y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Óscar Pajuelo Liberati. La crisis humanitaria que se ha desarrollado en los últimos años, los estados han dejado de lado a muchas personas y dentro de esto se encuentran muchos niños y niñas alrededor del mundo que se han quedado en una gran pobreza y por lo tanto la única forma de sustentarse su día a día es acudir a este tipo de prácticas, ¿no? Hemos escuchado al profesor Óscar Pajuelo Liberati. Entonces, los factores que contribuyen a la explotación sexual infantil, según el profesor e inclusive Naciones Unidas, son la pobreza, redes especializadas de tráfico infantil y la crisis humanitaria que dejan en situaciones precarias a muchos niños y niñas en el mundo. Ahora debemos preguntarnos cuáles son las consecuencias de que la explotación sexual infantil se desarrolle. Los niños que son víctimas de explotación sexual sufren de traumas físicos y emocionales. Para ello, hemos conversado con la psicóloga Ana Chereque, especialista en niños y adolescentes, para que nos explique un poco sobre estas consecuencias. Ella comenta. Una baja autoestima, la persona no siente que es capaz de decir no, de enfrentar el tema del abusador en este caso. Otra consecuencia puede ser que tienda a repetir el mismo patrón cuando crezca, o sea, se convierta él en un abusador sexual. 3, que se acostumbre a eso de alguna manera y vea que eso es una forma de trabajo, no conozca otra en el entorno, otra manera de subsistir y se mantenga en ese mismo círculo hasta que no sirva más y lo boten y termine o en drogas o perdido probablemente. Entonces, según la psicóloga Ana Chereque, los niños y niñas son vulnerables al ser manipulados y terminan realizando actos que no desean hacer. En consecuencia, pierden toda la confianza en los adultos y sus promesas. Creen que la sociedad los abandona y rechaza, y no conocen a nadie a quien acudir para recibir apoyo. La explotación sexual tiene un impacto negativo sobre el estado físico de los niños.
Al forzarlos a tener relaciones sexuales, están en riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual y el virus del SIDA. Además, las jóvenes pueden quedar embarazadas. Si ocurriese esto, generalmente no tienen a nadie a quien acudir para recibir ayuda. Más aún, el embarazo a una edad temprana constituye una auténtica amenaza a la salud de la madre y del bebé. Es lamentable la situación de tantos niños y niñas en el mundo. Hay que aclarar que lo que se entiende por prostitución no es solo prostitución según lo que conocemos, sino es explotación sexual. Es una actividad forzada, aclaremos bien eso. Exacto. En fin, esperemos que esto llegue a ser controlado. Las autoridades deben realizar un gran esfuerzo para acatar y hacer cumplir el artículo 34 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Este artículo establece que los estados deben proteger a los niños de todas las formas de explotación sexual y violencia sexual. Esperemos que esto mejore. Estás en sintonía de Tienes la Razón, donde apoyamos tu opinión. Es súper indignante este tema, David. Sí, creo que todos deberíamos sentir repulsión por estas personas que solo lucran con niños y niñas indefensos. Es ahí donde vemos que las personas no tienen elección sobre su profesión. Amiga, amigo activista, es ahí donde debemos combatir. Detengamos este abuso. Sí, de todas maneras. El Estado debe buscar las formas adecuadas para detener este problema. El Estado debería reducir a largo plazo la existencia de esta actividad. Yo creo que ahorita entramos a otro ring de la razón. Entremos al ring de la razón. Esta fecha se enfrenta por la izquierda David Gómez y por la derecha María Ferreira. Bueno, empecemos esta contienda. Entonces, ¿cuáles son las opciones que nos quedan en este debate? Porque sabemos que la prostitución en sí, y hablamos por sobre todo de la femenina, nace a partir de estructuras machistas o patriarcales arraigadas en la sociedad. Eso nos queda claro. Pero, ¿qué hacemos si la mujer u hombre quiere desarrollar esta actividad? ¿Los obviamos? Ahí va un tema bastante complejo, porque se violaría la libertad de cada persona. Y se frenaría de cierta forma la libre potestad de tomar decisiones. No sé qué crees tú, estimada. No sé, compañero, creo que no se debería fomentar la prostitución como un trabajo. El Estado debería crear más empleos para que los trabajadores sexuales tengan una mayor cantidad de opciones laborales y no tengan la necesidad de recurrir a este medio para obtener dinero. La prostitución puede provocar el desarrollo del machismo en sí mismo, dado que representa eso, la entrega o sometimiento de la mujer frente al hombre que quiere descargarse en ella. Entonces, los hombres nos están viendo como objetos. Sí, la cosificación de la mujer es un problema gravísimo, eso sí es totalmente cierto. Sin embargo, lo que sí creo que debería dar el Estado es un abanico de posibilidades, sin despreciar una actividad de la otra, ¿no? La valoración del feminismo en general, por ejemplo, recae en eso, en el desarrollo de la libertad. Véase la voluntad específicamente. Si una mujer o un hombre desea ejercer este oficio, que no se lo estigmatice y que se le dé la potestad de elegir. Ahí creo que va el meollo del asunto. La libertad tiene un límite, estimado. No puedes pretender estar totalmente de acuerdo con algo que puede llegar a ser un riesgo para las personas. Esta actividad denigra y vulnera al individuo, además que son constantemente víctimas de violencia, hasta de asesinatos. Si bien es cierto, nadie nos quita el derecho a elegir, pero si no existen más opciones, ¿cómo pretendemos evitar la violencia y los riesgos? Hay cosas y actividades que deben ponderarse, pues.
Yo creo que el límite de la libertad es cuando se vulnera a otro individuo. En este caso, evidentemente, no es así. Entonces, la idea es reestructurar lo que conocemos o lo que hemos escuchado sobre la actividad que realiza un o una trabajadora sexual. Y ahí, para mí, el Estado debería impulsar a la sociedad para detener el estigma generado del conservadurismo o diferentes fundamentalismos que solamente nos han acortado libertades y han machacado lo que entendemos por igualdad. Aquí no es cuestión de ponderar, sino de darle a las personas la potestad de elegir lo que quieren hacer. Esto es cuestión de ponderación, como dije hace un momento. Se debe tratar de cortar, poco a poco, este oficio que somete a la mujer, porque la cosifica. Sabemos que hay un gran grupo de personas que han optado por este trabajo, y a ellas hay que protegerlas. La manera más importante es dándole opciones y manera de trabajo, para evitar que se vean expuestas a maltratos tanto físicos como psicológicos. ¿O tú quieres que siga la prostitución eternamente? Uy, ahí se te sale el lado conserva de nuevo, amiga. ¿O será que soy socialista? No sé, o rojo, como quieras pintarme. Pero la ponderación no funciona en estos casos porque todo oficio debe ser visto de igual manera, ¿no? La idea es brindarles la potestad de elegir, así como hoy, señores, en este programa hablamos de libertad y no de ver qué trabajo es mejor que el otro. Debemos combatir el machismo, sí, pero no estigmatizando un oficio. Así que, amigo, amiga activista, mi mensaje para hoy es: tratemos de romper el estigma y démosle a la gente la libertad de elegir, opinar y actuar. Ay, David, nadie le está quitando esa libertad de elegir. Pero vemos que en muchos casos esa libertad no existe. No solo mujeres, sino también hombres se ven forzados a ejercer este oficio. ¿Dónde se encuentra ahí tu derecho a elegir? Es tiempo que todos tengamos las mismas oportunidades laborales, que no tengamos que recurrir a estos medios para poder obtener dinero. Es tiempo de un cambio, es tiempo de ayudar a las personas que no desean seguir ejerciendo ese trabajo a conseguir un nuevo empleo, uno que no las vulnere ni ponga en riesgo su vida. When I was just a little girl, I asked my mother. Ay, siempre terminamos discutiendo. Sí, pues David, estamos luchando por nuestros ideales, igual que nuestros amigos activistas. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Me he quedado con ganas de más información. Será hasta la próxima. Les saludó David Gómez y María Ferrera. Nos escuchamos en la próxima edición y no se olviden de seguir luchando. When I was just a little girl. Igualdad. Libertad. Fraternidad. Derecho para todos. Derechos para todos. Que será. Acabas de escuchar Tienes la Razón, donde apoyamos tu opinión. Un programa radial donde fundamentamos los temas que te interesan y por los que luchas. Aquí en Radio Capital. Con la conducción de María Ferrera y David Gómez. Gracias al Ministerio de Educación, UNICEF y la ONG Promsex. Te esperamos el próximo viernes a las 8 de la noche. I asked my sweetheart what lies ahead.